Juan va a explicarles su trabajo práctico. ¿Sí? Venimos bastante, por lo que estuve mirando, bastante bien con el tema de los trabajos prácticos, ya están entregados. Este es vamos a decir, el próximo, es el anteúltimo así que el próximo es fundiciones. ¿Sí? Así que bueno, la fecha de entrega es 15 días, así que ya vamos a mostrársela. La fecha de entrega va a ser 27, ¿no? 27 soy. Esperá, perdóname. Hoy sí, 27. Hoy es 27. 4, 11. El 11 final. Al final. Sí, El 18. 18. ¿Está bien? 18 de octubre. ¿Tienen alguna duda o algo de los otros trabajos prácticos? ¿Alguna consulta que hacer? ¿Está bien? ¿Estamos todo bien? Recuerden, chicos, entregarlo en término, porque si no después lo tienen que recuperar oralmente. ¿Sí? Bien. Ahí. Bueno, vamos al trabajo práctico Por un número minuto, 5. para que lo vamos a hacer un poquito mejor. ¿Qué pasa? Vamos a ver micrografía. Entonces, tiene que estar bien en foco, porque lo que vamos a ver son estructuras granulares. Entonces, es importante que esté bien en el proyecto. Después que vamos a terminar el trabajo práctico, lo que vamos a ver en el microscopio es, yo acá tengo, ¿lo ven? Un engranaje, 3 dientes de engranaje, donde hay un tratamiento térmico superficial, ¿sí? De cementado. Entonces vamos a pasar de a uno despacito y vamos a ver el tratamiento térmico que acá se puede lograr ver de lejos. Si no prende la luz, que capaz se ve. ¿Lo ven? Entonces lo que vamos a ver es esa capa, ¿sí? ¿Lo ven? Esa capa cementada, o sea, ya hoy la pulí, la ataqué recién, así que se ve bastante bien. ¿Sí? Y eso es una de las cosas que vamos a auditar, ¿sí? Cuando hacemos un tratamiento térmico superficial, ¿no? Entonces lo que vamos a poner en el microscopio, vamos a ver esa capa. ¿Está bien? Bien. Para adelante, ¿cómo ¿Arrancamos? Bueno, como siempre, lo que tratamos de hacer en los trabajos prácticos, chicos, es dejarles también un resumen teórico que les sirva para después poder estudiar. ¿Sí? Ustedes ya lo ven con Miguel en la clase teórica, pero de acá pueden sacar un resumen. ¿Sí? Vamos con la primera, Rodri, ¿lo puedes pasar vos? Sí, dale. No. Bueno, cuando hablamos de tratamientos térmicos, acuérdense que siempre un tratamiento térmico está ligado a un ciclo térmico. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Una cosa es un tratamiento térmico y otra cosa es un ciclo térmico. ¿Está bien? ¿Se acuerdan ciclos térmicos que hayamos visto o en qué consta un ciclo térmico de los que nosotros o ustedes ya vieron en clase? Son 3 etapas para darle una ayuda. Calentamiento, mantenimiento y enfriamiento. Acuérdense que una de las etapas más importantes, si bien todas son importantes, una de las que nos termina de definir de qué tipo de tratamiento térmico estamos hablando, ¿cuál es? El enfriamiento. De hecho, es la que divide, por ejemplo, un temple de un recocido. ¿Sí? O sea, miren lo importante que es. Entonces, acá van a encontrar básicamente lo que hablamos así por encima, acá lo van a encontrar bien resumido. Y acá les va a explicar que, entre otras cosas, siempre que hablamos en metalurgia, en la materia, de un tratamiento térmico, nos estamos refiriendo en estado sólido. ¿Sí? Siempre los tratamientos térmicos que se realizan, que se tratan en esta materia, son en estado sólido. No confundan con el medio de enfriamiento, porque a veces, no sé si escucharon, sale fundida, medio de sale fundida de enfriamiento. Eso sí está en estado líquido, pero es el medio de enfriamiento. No significa que el tratamiento térmico sea en estado líquido. ¿Está bien? Vamos una más. Existe una posibilidad, y ahora les voy a preguntar si se acuerdan alguna, de que una aleación no sea susceptible a un tipo de tratamiento térmico. ¿Sí? ¿Se acuerdan alguna? Una aleación
Vamos a hacerlo, para guiarnos un poco. Un acero inoxidable austenítico, ¿sí? Si yo le realizo un tratamiento térmico de temple, ¿voy a obtener algún resultado? No. Me dicen acá que está bien, la respuesta es correcta. ¿Por qué? ¿Qué estructura a temperatura ambiente? ¿Qué estructura tengo en un inoxidable austenítico? Cúbica de cuerpo centrado. Cúbica De cara centrada. de cara centrada, por eso es austenítico. ¿Está bien? Yo no voy a poder cambiar ese estado alotrópico con un tratamiento térmico. Y eso está resumido acá. La estructura cristalina, que es con lo que yo me refiero cuando digo cúbica de cuerpo centrado o cúbica de cara centrada, es muy poco modificable, ¿sí? Pudiendo solamente quedar afectada por distorsiones de la red, entre paréntesis, ya acuérdense de esto, martensita, distorsiones de red. Distorsiones de la red cristalina, un metal que normalmente cristaliza en el sistema cúbico de cuerpo centrado, por ejemplo, no puede hacerse que cristalice en el sistema hexagonal compacto o algún otro tipo. ¿Está bien? O sea, la estructura cristalina no es modificable. Lo que yo puedo modificar es la estructura granular. ¿Sí? Esto es muy importante, que sepan la diferencia. ¿Está bien? Vamos con una... ¿Se acabó? Bueno, avanzando con lo que es ciclo térmico de temple y revenido, que es lo que vamos a ver en el trabajo práctico. El trabajo práctico este es estructuras de temple, revenido y tratamientos termoquímicos. ¿Sí? Este gráfico, donde tenemos temperatura y tiempo de cada uno de los ejes, vemos el ciclo térmico, calentamiento. Recuerden que esto representa una transformación, ¿sí? Puede ser, vamos a dar un ejemplo en el acero y hipoutectoide, por ejemplo, el paso de una estructura cúbica de cuerpo centrado, o sea, ferrita, a la estructura cúbica de cara centrada, o sea, austenita. ¿Está bien? Después hacemos un mantenimiento y un enfriamiento. Cuando hablamos de temple, este enfriamiento está vinculado a la velocidad crítica de temple, ¿sí? Que es la mínima velocidad que me garantiza una estructura 100% martensítica. Acá está la transformación. Ahora, si quieren ir pasándola, ya van a saber cuál es cuál. Cúbica de cuerpo centrado y cúbica de cara centrada. Y yo voy a cortar dos curvas, MS, que sería principio de la transformación martensítica, y MF, que sería final de la transformación martensítica. Eso es en resumen el ciclo térmico de un temple. ¿Está bien? Lo tienen ahí. O sea, si ustedes ya se acuerdan, esto puede ser hacia un lado o hacia el otro. Si se acuerdan de la definición, pueden dibujar el ciclo térmico. Si se acuerdan del ciclo térmico, saben la definición. Siempre que hablemos de temple, salvo rarísimas ocasiones, que le diría que casi nunca, estamos hablando de un conjunto que es temple y un posterior tratamiento de revenido, ¿sí? Que es, también se basa en un ciclo térmico y, como ven, tiene una característica el revenido en términos de temperatura. ¿Cuál es? La temperatura es mayor o menor que para realizar un temple. Es menor. Menor que A1, menor que Es menor que A1, que cualquier temperatura que genere una transformación, porque yo lo que estoy buscando es aquella estructura martensítica, que ahora la vamos a ver, cuyo parámetro de red está distorsionado, ¿sí? Porque está sobresaturada en carbono, darle cierta energía de difusión para que pueda segregar esa cementita, ese carbono, mejor dicho, perdón, no cementita, ese carbono con el cual está sobresaturado, que sí va a precipitar en forma de cementita, y se distorsione. ¿Por qué? Porque la estructura martensítica que obtengo después de un temple es una estructura extremadamente dura, pero extremadamente frágil, y carece de aplicaciones tecnológicas, ¿sí? Una pieza que fue templada y no fue aplicado en ella un tratamiento revenido carece de aplicaciones tecnológicas. Hay algunas aplicaciones como fusibles mecánicos, pero son cosas muy particulares y que no se dan casi nunca, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de un temple,
está vinculado a un proceso posterior de revenida. ¿Está bien? Si vamos a este tipo de diagramas, ¿se acuerdan cómo se llama este tipo de diagramas? Curvas TTT, temperatura, tiempo, transformación, o diagrama de enfriamiento isotérmico también se llama. ¿Sí? Lo que podemos ver en este diagrama, bueno, como siempre, en el eje Y tenemos temperatura y en el eje X, este es de tiempo, pero en una escala logarítmica. ¿Sí? Generalmente, como muchas transformaciones terminan siendo bastante extensas en el tiempo, se hace una escala logarítmica porque si no tendríamos un diagrama infinito. Lo que vamos a ver acá es, esto parte de un equilibrio, se los dibujo rápido pero es de la teoría, para que lo entiendan. Esta curva de acá, ¿se acuerdan qué marca? El inicio de la transformación, perfecto. Y esta, la de atrás, el final de la transformación. ¿Sí? Si ustedes ven, acá tenemos un punto de inflexión. ¿Sí? Cambia la pendiente. Acá venimos con esta pendiente y acá pasa esta pendiente. Ese punto de inflexión divide a los diagramas de enfriamiento isotérmico en dos campos. Los campos de la perlita y los campos de la vainita. ¿Sí? Estas curvas provienen, hay que hacer un montón de probetas, lleva tiempo. Supongamos que esta es una temperatura crítica, ¿no? Para ser genéricos. Nosotros vamos a tener ¿sí? Este va a ser el ratio de difusión. ¿Sí? Cuando aumento la temperatura, la difusión por ley de Fick, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. O sea que mi ratio sería mi porcentaje. ¿Sí? Mi nivel de difusión aumenta. Y después tenemos un ratio contrario, que va a ser el ratio de nucleación. Cuando yo disminuyo, ¿se acuerdan cómo es la solidificación de una aleación? Cuando empiezo a disminuir la temperatura, comienzan a aparecer gérmenes de nucleación y crecimiento que se van destruyendo. Aquellos que llegan al radio crítico, eso estudienlo, muchachos, para el primer parcial lo tuvieron que estudiar. Algunos van a sobrevivir, empiezan a nuclear, etc. Bueno, cuando yo subo en frío, o sea, menor temperatura, ese ratio aumenta. La suma de estos dos ratios me va a dar el ratio total de transformación. ¿Sí? Va a haber una temperatura X en la cual la transformación se va a dar en el menor tiempo posible, porque tengo la combinación de difusión y ratio de nucleación óptima. ¿Está bien? Si tengo mucha temperatura, tengo mucha difusión, pero mis gérmenes, después repasen la teoría, se van a destruir mucho más rápido y en mayor tasa. ¿Sí? Si bajo la temperatura, si subo en frío por debajo de X, tengo poca difusión y yo necesito tener movimiento atómico para generar una nueva estructura. Bueno, cuando la suma de las dos me da una temperatura, que acá la pueden ver cuál es, esta temperatura es la menor para generar la transformación. ¿Sí? En base a eso van trazando esta curva, tic, 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 y tienen todos estos puntos. ¿Está bien? Así se traza una curva TTT. No sé si lo habían visto, pero es así. ¿Entendieron? Sí. Bien. ¿Uno más? Un segundito. Ah, sabor. Esta curva que está punteada es del 50% de transformación. ¿Sí? Si este es el inicio y este es el fin, acá se dice que hay un 50% de la transformación. ¿Está bien? ¿Para qué puedo usar esta curva? Si yo quisiera obtener, por X motivo, en un material, en un acero, vamos a decir así, una estructura 50% perlítica y 50% vainítica, yo tendría que hacer, no sé, quiero perlita gruesa.
un enfriamiento isotérmico hasta esta temperatura, en un baño de sal fundida que esté a esta temperatura, y después instantáneamente pasar a otro baño y hacer otro enfriamiento isotérmico hasta acá. Entonces voy a tener 50, instantáneamente paso acá, que en la realidad es muy difícil, y tengo 50. Así puedo obtener estructuras, digamos, mixtas. ¿Está bien? Dale una. Esas estructuras que yo les dije, perlita y vainita, ¿qué tipo de estructuras son? De nucleación y crecimiento, perfecto. Ustedes vieron la génesis, cómo empieza a nuclear la perlita y cómo empieza a nuclear la vainita, que es distinto. En una primero aparece la ferrita, en la otra la cementita, y empieza a segregar carbono. Bien. Cuando nosotros hablamos de perlita, estamos hablando entonces de una estructura de nucleación y crecimiento. Lo mismo con la vainita. Ahora, cuando hablamos de martensita, ya no es una estructura de nucleación y crecimiento. ¿Sí? Recuerden que la formación de martensita se da por cizalladura, ¿sí? Lo que se conoce como transposición cristalográfica. ¿Está bien? ¿Cómo puedo obtener yo en este tipo de diagramas 100% de martensita? ¿Alguien se anima a decirme? No, no me acuerdo. Exactamente. Si yo a partir de mi temperatura crítica genero un enfriamiento tal que no corte lo que se denomina capuchón perlítico o vainítico, ¿sí? Y cruzo solo MS, no importa el MF, cruzo MS, ¿sí? Acá en este campo acuérdense que hay martensita más austenita retenida, ¿sí? Si yo no corto el capuchón ni perlítico ni vainítico, mi estructura va a ser 100% martensítica. Y a esa velocidad, cuya tangente pasa por ese punto, se la llama velocidad crítica de Temple, ¿sí? Que es la mínima velocidad, como les dije antes, para obtener una estructura 100% martensítica. Fíjense en estos tipos de acero que, viéndolos así, a grosso modo, son de baja aislación. ¿Por qué? Porque está muy cerca de la... Exactamente, porque mi curva está desplazada hacia la izquierda, ¿sí? Entonces yo tendría que tener una velocidad de enfriamiento muchísimo más alta para poder generar este tipo de estructuras que con un acero aliado en el cual la curva de transformación se mueve hacia la derecha, ¿sí? Se dice que se retrasan las transformaciones perlíticas y vainíticas. ¿Por qué? Porque yo esto lo corro para acá. ¿Está bien? ¿Va quedando claro? Dale una más. Esto es todo lo que hablamos recién. Enfriamiento rápido. Una cosa para aclararles entre la perlita y la vainita. Las dos son estructuras de nucleación y crecimiento, ¿sí? ¿Cuáles son las fases que componen a la perlita? Cementita y ferrita, perfecto. ¿Y a la vainita? Las mismas, cementita y ferrita. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Primero las temperaturas y segundo las láminas que forman de ferrita. Perfecto. La transformación perlítica se da a mayor temperatura que la transformación vainítica. Estamos todos de acuerdo con eso, lo que acabamos de ver. En términos de difusión, que la transformación perlítica se dé a mayor temperatura que la vainítica, ¿qué trae aparejado? ¿Hay más o menos difusión? Hay más difusión. Es por eso que la perlita, cuando nosotros la vemos al microscopio y la resolvemos, ¿sí? Si la vemos con 100 aumentos no lo vamos a notar, pero cuando la resolvemos con 800 aumentos o más, dependiendo del tipo de perlita, vamos a ver que tiene una disposición de láminas, ¿sí? Alternadas, de ferrita y cementita. La vainita, si bien tiene las mismas fases, posee una difusión mucho menor,
¿sí? La difusión en la transformación magnética es limitada. Entonces no va a presentar la misma morfología. No son láminas alternadas de ferrita y cementita, sino que precipita en forma acicular, ¿sí? En forma de agujas, al igual que la martensita. ¿Está bien? Esto es martensita. Cuando veamos la vainita vamos a ver que son muy parecidas. De hecho, allá por el 1900, Bain, se llamaba Bain, no sé, creo que se escribe Bain, pero no sé si se pronuncia igual. Bain. La define así, o sea, la definen como una martensita sin revenir, ¿sí? Porque son muy parecidas. Son de forma circular y forman ángulos. Creo que la vainita en vez de ser 60 son 55 grados. Pero ahí está. Y la superior es como esa, pero que le dicen tipo plumosa. Plumosa, exactamente. La vainita se divide en dos, superior e inferior. El tema es que para definir una vainita superior no se puede hacer por microscopía óptica. No te dan los aumentos. Tenés que recurrir a la microscopía electrónica. Bueno, nosotros acá no tenemos. Pero es una estructura tan fina que no la podés ver ni siquiera, no sé, 2000. ¿Cuánto da este? 2000 aumentos no la llegás a resolver. ¿Por qué les digo esto? Ahora cuando veamos las micrografías van a decir, ah, esa es martensita. No, es vainita. Y son muy parecidas. ¿Sí? Vamos con una más. Igualmente la vainita también se la considera como una estructura de temple. Sí. Acá lo hemos puesto que las vainitas y las martensitas son estructuras de temple, porque para tener vainita inferior necesitamos una alta velocidad de enfriamiento. De hecho, Sí, es con difusión, pero es una estructura que vamos a generar con un temple. ¿Bien? recuerden que hay un tratamiento térmico, un tratamiento isotérmico, mejor dicho, que lo que busca justamente es la formación de vainita. No sé si se acuerdan cuál es. El austempering, o austempering, como le quieran decir. O sea que hay temples vainíticos que son, digamos, aceptables y de hecho son estructuras deseables. Y las agujas ahí, marcarle donde marcaría 60 grados. ¿Sí? El 60 grados está ahí. ¿Está bien? Acá. A veces hay que usar un poco la imaginación en estas cosas, pero se da. ¿Sí? Vamos con una. Resumir. Bueno, para hacer un resumen de todo lo que estuvimos hablando. Antes que nada, ¿alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno. La transformación martensítica, entonces, ¿cómo se da? Se produce sin difusión. ¿Sí? ¿Por qué? Muy rápido el enfriamiento. Por la alta velocidad de enfriamiento, perfecto. Se produce a bajas temperaturas, eso lo vimos en los diagramas de TTT. Es continua, ¿sí? Se dice que la transformación martensítica se asemeja a la velocidad del sonido, ¿sí? Es instantánea y no depende de la temperatura. A ver, mejor dicho, depende de una temperatura, pero vieron que la curva TTT es una recta. Esta es la parte de MS. Esto es una isoterma, o sea que una vez que yo cruzo esa isoterma, instantáneamente se da la transformación martensítica. ¿Está bien? A eso se refiere. Y requiere una velocidad mínima de enfriamiento, que eso también lo vimos. ¿Sí? ¿Para qué es el MF? El MF marca el final de la transformación martensítica. Yo tengo, dale un poco para atrás, Rodri, a un TTT, ahí. En este campo estoy por encima de la temperatura crítica, tengo austenita estable. Es decir, que si yo mantengo la pieza en un horno 1.000.000 de años a esa temperatura, no voy a tener ningún tipo de transformación. ¿Correcto? Si yo bajo un infinitesimal, me paro acá, la tengo, no sé, vamos a ponerle 700 grados, ¿sí? Estoy por debajo de la temperatura crítica, y la mantengo a esa temperatura todo el tiempo que vos quieras, no hay otra que cuando cruce acá y cruce acá, se va a transformar en perlita. ¿Sí? Porque esto es austenita inestable en este campo de acá. Si yo tengo una velocidad de enfriamiento que logra que no cruce ninguno de los capuchones, cruza MS, una parte, por cuestiones de transformación, ¿sí? Una parte de la austenita inestable que estaba acá no se transforma
en martensita y queda retenida dentro de la estructura como austenita retenida justamente. Y esa austenita pueden pasar muchísimos años que sigue retenida ahí y no se transforma. Para yo transformarla completamente tengo que cruzar esta línea, ¿sí? Muchas veces, dependiendo del tipo de material, esta temperatura puede llegar a ser incluso inferior a 0 grados, ¿sí? No sé si escucharon, lo tuvieron que haber visto, temple sub-0. Bien. Sí, se vio. Entonces, dependiendo de la temperatura de MF, voy a ver si tengo o no austenita retenida. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí. Ahora vamos a ver una foto donde hay austenita retenida. La austenita retenida, donde sí o sí se hace temple sub-0 son en elementos de medición, de calibre, micrómetros, ese tipo de acero, las mordazas, todo lo que se templa, se hace un temple sub-0 porque la austenita retenida puede llegar a generar alguna distorsión geométrica. ¿Sí? Ténganlo en cuenta, ¿no? Dale para adelante. Ahí tenemos una curva. Esta es una curva TTT, como la que vimos antes, con un agregado, que son estas curvas que lo que marcan es la dureza de cada una de las estructuras que van a ir apareciendo. ¿Ustedes creen que es lógico? Por ejemplo, acá tenemos una perlita con 30, está en escala de estar en Rockwell C, 35, 40, 50, No, el 50. 45 y eso debe ser 50, 50 y pico. ¿Es lógico eso? ¿Que vaya incrementando la dureza? Perfecto. Y otro dato de color, cuando vean este tipo de curvas TTT, ven que tienen como una partición acá. Bueno, eso es típico de aceros con altos contenidos de elementos aliantes, ¿sí? Generan una partición entre los dos capuchones, perlítico y vainítico. Lo van a ver cualquier, no sé, un 4340, lo que busquen, van a ver que tiene ese tipo de curva. Un acero al carbono sin aliantes es una curva continua, ¿sí? Tiene toda una explicación, no lo vamos a tratar acá, pero bueno, también viene por el lado de la nucleación. Sí. Vamos una. Bueno, terminamos con lo que es temple y ahora, como dijimos, está ligado al revenido, que es un proceso posterior, ¿sí? Esta es una definición, en realidad sería más el objetivo del revenido, que es el revenido mediante un proceso de difusión. Acuérdense que cuando generamos la martensita está sobresaturada, ¿sí?, de carbono. Transforma la estructura martensítica en otra estructura más estable, de menor dureza, mayor plasticidad y mayor alargamiento. Resumen, más tenaz, ¿sí? Le baja la dureza y le aumenta la tenacidad. Cuando nosotros hacemos un revenido en una martensita, no se usa mucho, pero digamos que académicamente al revenido también se le llama destetragonalización de la martensita, ¿sí? Si ustedes ven una estructura de alfa, o sea, cúbica de cuerpo centrado, tiene 3 parámetros de red, un cubo, ¿no? Sería alto, ancho y largo, como lo quieran ver. La celda unitaria de la martensita va a mantener 2 parámetros, pero C, que es la altura, se va a aumentar, ¿sí? Por eso es una estructura tetragonal. El revenido lo que hace es disminuir ese parámetro de red aumentado debido a la segregación del carbono que va a precipitar en forma de esferas muy chiquititas de cementita. ¿Correcto? ¿Se entendió? Bueno, justamente lo que acabo de explicar. Por debajo de 400 grados precipita el carbono que sobresatura. Acá es martensita. Se transforma la estructura tetragonal en cúbica. No termina de ser cúbica con los 3 parámetros de red iguales. No es un cubo perfecto. Y se forma cementita globular que precipita dentro de... O sea, también por barrido electrónico, si pudieran ver, se ve la martensita y glóbulos de cementita.
¿Sí? Vamos con una más, Rodrigo. ¿Sí? Ahí ya empezamos. Acá arranca el trabajo práctico. Aclaraciones importantes. Índice, Primero carátula. carátula y un folio, muchachos, por favor. Han venido sin folio. Carátula, índice. Y cuando hagan las fotos, estas son, o sea, son fáciles porque ahora lo van a ver y no tienen mucha complejidad, pero tienen que aplicar lo que les había dicho Rodrigo en el primer trabajo práctico. Sacan una flecha de lo que ahora vamos a ir viendo y lo indican así, flecha o un puntito, ¿sí? Y arrancamos. SAE 1010. ¿Qué tipo de acero es? Eutectoide, hipoeutectoide, perfecto. Tratamiento térmico, yo les voy diciendo esto es lo que tienen que poner. Acero SAE 1010. ¿Qué tratamiento térmico se le realizó? Templado. Bien. ¿Qué estructura estoy observando? Vainita más ferrita acicular. ¿Podemos poner Bitmastaten lo mismo? No, Widmanstaten. Bitmastaten. no, La estructura Widmanstaten es algo. tiene otra génesis. Es acicular es mejor. Sí. La Widmanstaten tiene otra morfología. En este Mucho más- caso. No, dale. No, ahí tenemos ferrita acicular. Widmanstaten no es. O sea, ¿está bien? Te lo dejo para que lo. La estructura Widmanstaten, ¿sabés dónde proviene? ¿Dónde la encontraron por primera El vez? viejo asado de los cometas. En un meteorito. Meteorito. Si Tiene tiene otra calor, Se va como muy. Como, es muy acicular. Se da con velocidad de enfriamiento muchísimo más rápidas que esta. ¿Sí? Y tiene otra morfología. va como para el centro, ¿no? También. Sí. Sí. Va por los Es gradientes. otra forma, esa es bien Ok. ferrita acicular. Esta es Esa otra acicular, no llega a ser una No, estructura no, Widmanstaten. preguntaba porque. No, perfecto. Si consigue meteorito, miren que vale caro, así que guárdenlo y vale más que el oro, así que No, cuídenlo. preguntaba porque leyendo, o sea, la Bitmastaten la leí más cuando estaba viendo lo de la vainita, pero Sí. como que había un par de bibliografías que no hacía mucha diferencia entre acicular y Bitmastaten, por eso. Sí, el tema es que la Widmanstaten tiene un carácter muchísimo más acicular, o sea, más fuertemente acicular que esto. Mm. ¿Sí? Hay muchas estructuras que le dicen Widmanstaten y son así, porque son aciculares. No, Bien, está, no cosas es que por- está mal. En No, este no, caso no, vamos a no. decirlo, no, está perfecto y que lo haya leído ya está muy bien. Pero necesitaría ser un poco más, digamos, más acicular para llegar a caracterizarla porque como parecen- Widmanstaten. Y aparte, Se da no sé con si la viste gradientes bien, brutales. la estructura Widmanstaten es como si fuera no solo una parte ahí que está la parte acicular, que sino es como si fuera una roseta, es acicular y tiene vamos a decir, toda la parte, como si fuera una flor llena de Petalitos, de ¿no? petalitos chiquititos, o sea, nada que ver a esta parte que vemos que es una ferrita acicular. ¿Está bien? Y hay muchas estructuras que cuando la ven muy acicular le dicen Widmanstaten, o sea, en cualquier otro metal. Entonces, en este caso es mejor definirlo como ferrita acicular. ¿Está bien? Bien. Y acá tenemos estructura vainítica. Como le dije, no la podemos resolver. O sea, se ve que tiene un carácter acicular, se ven la disposición de las agujas con 55 grados, pero no la podemos resolver al nivel que había dicho acá el compañero de si es superior o inferior. ¿Sí? Tienen que poner entonces vainita, solución sólida alfa, que vamos a ver que es la ferrita acicular, aumentos. Y Sí. indeseable. ¿Qué tipo de estructura es? Ya lo dijo Rodrigo, indeseable. No sé si alguna vez escucharon en su trabajo o acá en la cátedra, donde sea, que el 1010 no se puede templar, o no se debe templar, o no sirve templar. Y si ahí templamos unos pabilos, ¿para qué se creen que hicimos ¿Ustedes esto? creen que si nosotros hubiéramos... Eso, vamos a poner un ejemplo, eso es un eje, no sé, 40 milímetros de diámetro, 350 milímetros de largo, 1010, lo templamos. Nosotros somos muy malos templando
hicimos una probeta, la miramos al microscopio y vemos eso. Alguien se anima a decir, yo lo puedo templar mejor y voy a obtener una estructura 100% martensítica. Usando otro cel. O El el mismo mismo. acero. Ah, con el mismo. Sí, claro, con el mismo. Con otro medio de enfriamiento. Con otro medio de enfriamiento. Yo pregunto, esto es para que... Yo trato de meterle un poco de teoría para que vean también en la práctica cómo lo podemos, digamos, conectar. No es que la curva está muy pegada y no te puede... La curva de la S del 1010, al tener tan... Primero que no tiene aliantes, partamos la base. Y segundo, tiene tan poco carbono que está muy hacia la izquierda. De hecho, puede llegar a estar casi pegado, ¿sí? Imposible, o sea, no tengo velocidad crítica, digamos, real, ¿sí? Que me permita tener una estructura martensítica. O sea que por más que lo temple y lo enfríe con el medio que se les ocurra, voy a obtener ese tipo de estructura de nucleación y crecimiento, que son indeseables, porque además estoy generando una heterogeneidad entre una vainita y una ferrita que tienen dos durezas muy disímiles, ¿sí? Y me va a generar una heterogeneidad. Hay un caso muy particular, que también, como les digo, carece de aplicaciones, que es en espesores muy finos, extremadamente finos, se puede llegar a generar alguna estructura martensítica, ¿sí? Pero, como les di el ejemplo del eje, en ese caso es imposible. Por eso se dice en la jerga que el 1010 no se templa. ¿Está bien? ¿Quedó claro por qué? Y si no se acuerdan en la teoría, ¿por qué no se templa? Ya se acuerdan en la micrografía, ya tienen la foto y por eso, por generar este tipo de estructura, ¿sí? Porque la propiedad del material, ¿qué se lo da? ¿La composición química? No, ¿Qué se lo da? la estructura La ruptura granular, exactamente. Entonces, a darle eso, nosotros estamos diciendo, miren, ¿por qué no se templa un micro? Porque generamos este tipo de estructura. ¿Está bien? Entonces tienen que ponerlo en el informe. La estructura es indeseable, ¿sí? Ya que tiene dos microconstituyentes muy disímiles en dureza. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar el material cuando ese material tiene un esfuerzo? Cuando tiene una solicitación dinámica. ¿Está bien? Si lo dejo quieto, el material no me va a hacer nada. Va a estar quieto. Pero si eso empieza a trabajar, ¿qué va a pasar? se pone. Va a generarse una falla. ¿Está bien? Va a haber un desprendimiento. Va a haber una rotura. ¿Está bien? Bien. La idea es mostrar el ciclo térmico de temple. O sea, esta foto está templada. ¿Está bien? Es el ciclo térmico donde sacamos nosotros la foto, ¿no? Calentamos, enfriamos y está la foto ahí abajo. ¿Está bien? Porque lo que nosotros vemos siempre en un temple revenido es la foto, ¿está bien? Después del revenido. Nosotros estamos observando lo primero, exactamente ahí. Luego de eso, ¿qué va a venir? El revenido. Por eso después viene otro ciclo. Después otro ciclo que es el revenido. ¿Está bien? Entonces estamos observando ahí. ¿Sí? Bien, ¿seguimos? Vamos con una más. ¿Alguna consulta? ¿Eso? No. Bueno, la número 2. Vainita más ferrita. Acá no nos especifica el acero ni nada. No me pongan nada, por favor. No pongan 1038. No. Material desconocido. Material desconocido. Aumentos lo mismo. No sabemos cuántos aumentos tiene. ¿Sí? Pero son 400. Después lo vamos a poner. Ponemos 400. Bueno, pongan 400 aumentos. ¿Está bien? ¿Dónde ven la ferrita? La plana. Sí. ¿Acá? ¿Está bien ahí? Acá también. Bastante evidente, ¿no? Ahí. Perfecto. Y la vainita pueden hacer o un círculo, o lo que más les guste, el resto. ¿Sí? Fíjense, todavía no vieron la martensita. Sí, la vieron, la teoría de la martensita. Pero van a ver que es bastante sencillo confundírsela. ¿Sí? En este caso es vainita. ¿Está bien? Acá lo mismo. Tenemos dos estructuras de nucleación y crecimiento disímiles en dureza, lo mismo que el caso anterior. Así que es
indeseable. Y bueno, si ya hicieron la explicación anterior, en esta no haría falta que la dupliquen. ¿Y en qué punto estamos del ciclo térmico? Previo al reunión. En el mismo. ¿Está bien? Y otra cosa, acuérdense de poner en el informe, lo que siempre pedimos en todos los informes, fases. Fases microconstituyentes. ¿Sí? Las fases son las mismas para las dos, cementita y ferrita. ¿Está bien? Anótenlo eso. ¿Y los micros? Los microconstituyentes. ¿Cómo? Perlita. Vamos. Perlita. No, No. microconstituyentes. Micro, ¿Qué estamos micro. viendo? Vainita y ferrita. ¿Y las fases? Las fases. Cemento y cementito, bien. ¿Está bien? Vainita más perlita fina. ¿Sí? Bueno, esta es la vainita, ¿o no? Esa es la perrita. ¿Está bien? Perrita. ¿Dónde ven la vainita? Acá les marco, por ejemplo, ¿no? Esto por así, como quien no quiere la cosa. ¿Está bien? Acá podemos decir que hay vainita. ¿Y perlita? Yo miro. ¿Acá? Sí. ¿Algún lado más? ¿Por acá? Sí, sí. Ahí. ¿Ok? ¿Vieron cuando hicimos la división en el TTT de perlita fina, perlita gruesa, perlita fina? En el medio están esas que seguramente lo vieron, sorbita, trostita, y después arranca con vainita superior, vainita inferior. Por eso nos referimos a perlita fina. ¿Sí? Lo mismo, aumentos, 400 ponemos. Sí. Rodri. Y Este también, tipo de estructuras. las perlitas finas tenés parte que precipita el borde del grano. Sí. Y En acá el borde ven, del grano la ferrita y ves que hay perlitas. en borde de grano De la ferrita. ferrítico, Ahí, eso es perlita. perlita. ¿Es una estructura deseable para ustedes? No. Motivo, lo mismo que habíamos visto antes. ¿Está bien? SAE 1050, ya estamos un acero ¿de qué tipo? Tipo teflón. La estructura es martensítica. ¿Sí? Fíjense. Ahí tienen unas agujas de 60 grados. ¿Dónde más podemos ver? Acá. ¿Sí? Y bueno, podríamos seguir buscando y vamos a encontrar. Obviamente acuérdense que depende del corte donde yo lo haga. Este tipo de estructuras, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de tamaño de grano, Es un buen material. estamos hablando, ¿se acuerdan que la diferencia de los tamaños de grano era en el plano que yo hacía el corte? ¿Recuerdan que lo vimos en el TP1? En este caso la estructura, al ser acicular, ya no la puedo trabajar de esa manera, ¿sí? Porque en el espacio no tiene un grano equiaxial. ¿Está bien? Una de sus longitudes es mucho mayor que las otras dos. Bueno, estructura martensítica. ¿Está bien realizado el tratamiento térmico? ¿Tengo alguna otra microestructura, alguna otra fase? ¿O es 100% martensita? ¿Es martensita? Bien. ¿En qué punto del diagrama estoy? Tengo 100% de martensita. En este, digo yo. Estoy acá, es mismo, estoy acá.
Ahí está marcado. Acá. Son Perfecto. formatos de abajo del mes. Esa martencita se lo denomina martencita sin revenir, ¿sí? Es la que yo voy a obtener inmediatamente después del enfriamiento, ¿sí? Por eso van a ver que tiene un carácter bastante aciculado, ¿bien? Pero es una estructura deseable, o sea, el tratamiento térmico fue bien realizado, el material está bien y lo que hay que hacer ahora es un post-proceso de revenir, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Querés agregar algo a esta Rodri? Sí, que tiene el color, lo ven así verde, es porque tiene el filtro de la foto para generar contraste. ¿Está bien? Ahí el Y microscopio si tiene- se acuerdan el primer dibujo donde vimos la martencita, que está dibujado en la teoría, vamos de vuelta, voy a volver. Fíjense lo que está en la teoría y fíjense en la práctica un caso real, donde ahí mostramos que las agujas están dispuestas a 60 grados. Fíjense, después de un temple sin revenir, es exactamente igual. ¿Sí? O sea, esta micrografía no tiene defecto. No encontramos ningún defecto y ¿para qué se las presentamos? Para que se den cuenta cómo es la martencita sin revenir. En la práctica es muy raro que encuentren este tipo de fotos, ¿sí? Pero para que ustedes vayan viendo cómo se va generando la estructura a medida del proceso de tratamiento térmico. ¿Está bien? Lo que nosotros siempre vamos a encontrar es una estructura bonificada, que lo que se llama bonificado es temple prevenido. ¿Está bien? Van a encontrar muchas veces que está bonificada. Bueno, nadie sabe qué es el bonificado. Bonificado es la estructura que vamos a ver, templada y revenida, que vendría a ser al final del ciclo térmico. O sea, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el mismo material, los mismos aumentos, ¿sí? Después de... Entonces, eso es en el final. Eso sería Ahí. acá. Fíjense cómo cambia la estructura. Recuerden que en términos de tenacidad la estructura revenida es mucho más tenaz que la estructura martencítica sin revenir. Esto es lo que nosotros encontraríamos en una micrografía de una pieza que fue templada y revenida. ¿Sí? Acá tienen que poner exactamente lo mismo que veníamos poniendo antes. Pongan, por supuesto, que es revenida. No hay defectos. No tiene defectos. Y fíjense que... Pons, Sí, sí, adelante. ¿no debería figurar cementita por revenido? Es que no la podés ver ahí. Ah, Si vos la llegaras a resolver, sí, pero nosotros tenemos que poner lo que vemos en esta micrografía. ¿Sí? Y bueno, es una estructura deseable. ¿Está bien? Bueno, SAE 8620. Estructura martencítica. Es revenida, ¿no? Vamos a ver algunas agujas. Si bien está revenida, siguen a veces manteniéndose. Pierden carácter de acicularidad tan fuerte, pero se sigue manteniendo la disposición a 60 grados. ¿Sí? ¿Cómo la ven? o sea, Estructura deseable. ¿En qué punto estaríamos? ¿Acá o acá? al final. Al final, perfecto, después del revenir. ¿Aumentos 400 también? Sí. Con mucho menos porcentaje de carbono podemos generar la estructura 100% martencítica. ¿Debido a qué? Que tenéis un 86-20 debido a la composición química, ¿no? Se desplazó. Se desplazó la curva del S Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces puedo lograr velocidades de temple que me permitan esto. Me parece que ya estamos. Ah, no, esto. Bueno, esa queda para ustedes. Martencita más vainita más ferrita. ¿Sí? Coloquen ustedes, cuando van a hacer el trabajo práctico en la micrografía, identifiquen cuál sería la martencita, cuál la vainita y cuál la ferrita. ¿Sí? En base a todo lo que ya fuimos viendo en las micrografías anteriores. ¿Está bien? Ese se lo dejamos para ustedes. ¿Los aumentos no lo ponemos nada? No. Son momentos. Si no lo dice, no pongan nada. Ya para el año que viene lo vamos a poner así, ya quedan. Bueno, SAE 1010, transición martencita, ferrita, perlita fina. Estos casos, como les dije, muchas veces esto en la industria es raro de ver, ¿o no,
Rodrigo. Sí, en algún material que haya. Muchas veces se pueden hacer como análisis de laboratorio, ¿sí? Este tipo de estructuras, con fines académicos o no. Por eso estamos viendo acá, en un 1010, una transición de martensita, ferrita y perlita fina. Fíjense la diferencia de dureza, que ni siquiera es vainita, yo estaba hablando de martensita y ferrita. O sea, esta pieza aplicada a la industria colapsa. ¿Está bien? Acá vamos a ver, como todo de acuerdo, solución sólida alfa, perlita precipitada en borde de grano ferrítico, ¿sí? Y esta, martensita. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Estructura indeseable. Bien. ¿En qué punto del gráfico estaríamos? ¿En qué punto del gráfico estaríamos? Si esta martensita, desde luego que cuando yo obtengo este tipo de estructuras, no voy a revenir. ¿Está bien? Ya está, o sea, ya hicimos mal en aplicar un tratamiento térmico de temple a un acero con ese porcentaje de carbono. ¿Sí? Si nosotros los queremos hacer igual y vemos este tipo de estructura, no vamos a revenir. Ahora, nosotros tendríamos que definir si esta martensita está revenida o no. ¿Sí? Probablemente no lo podamos resolver con esta cantidad de aumentos, ni solamente viendo esta micrografía. Tendríamos que hacer algunos otros análisis para ver si está revenida o no está revenida. ¿Está bien? Entonces, no te lo podría decir exactamente. Ahí aumentando un poco los aumentos podemos definir si está, pero en este caso no, porque eso debe estar con 400 aumentos, no podemos definir. No te lo puedo Lo más decir. probable que sea, como se llama, tratamiento temple y nada más, sin prevenir. Porque esto se está haciendo para el laboratorio, ¿está bien? O sea, es ilógico que templemos un día. Entonces para el laboratorio. ¿Está bien? Bien, y ahora ya pasamos. Ahí terminaría. Profe, Sí, Sí. señor. ahí que haya perlita y martensita significa que, o sea, hubo una velocidad pero mayor a la crítica, porque pasó por la nariz Sí. perlítica. Onda llegó. Es una muy buena aparte, pregunta. tuvo que haber sido mayor a la crítica, tuvo que haberse mantenido para que haya un crecimiento y después otro. ¿No? Te lo voy a tratar de explicar rápido, o sea, no quiero que nos extendamos porque es algo teórico. La pregunta está muy buena, da para debate. Los diagramas TTT se deben utilizar con enfriamientos isotérmicos. Este tipo de diagramas. Porque las transformaciones son tomadas como tales, como isotermas. El inicio y el final. Fíjate que acá termina la S. ¿Sí? Bueno, esto realmente es así. Por lo tanto, viste cuando yo te dije, no sé, en el outtempering que tenés que enfriar en un baño de sales a una temperatura isotérmica. En la realidad, hacer un enfriamiento isotérmico es muy complicado, salvo con un baño de sales o cosas muy particulares. Se hace un enfriamiento que se llama continuo, es decir, vos vas a tener una severidad de temple de tu medio de enfriamiento, lo cual te va a producir una tasa de extracción de calor continua. Continua entre comillas, porque el medio se puede calentar, lo cual lo empieza a cambiar, pero vamos a la teoría, ¿sí? X cantidad de grados centígrados por segundo. Con esos datos se generan otros diagramas que se llaman CCT, Continuous Cooling Transformation, que es otro diagrama que yo no sé si, yo estoy seguro que Miguel lo tiene que dar eso, lo dio, Sí, puede ser, no sé. CCT, que tiene otra forma, no me quiero extender mucho chicos, pero después búsquenlo si les interesa. Tienen que estar en los apuntes y seguramente Miguel se los dio. Los diagramas CCT tienen esta forma. Por ejemplo, vamos a hacer así, donde acá va a haber una... Voy a hacer un ejemplo lógico, pero no sé qué acero es. Ferrita, perlita, y por acá, o puede ser así, acá puede haber una vainita, y acá entra el campo martensítico. Entonces van a haber un montón de isotermas, que esta va a decir, por ejemplo, no sé, 40 grados centígrados por segundo, esta 100, esta 120,
Y esta es la curva de enfriamiento continuo que a mí me va a determinar qué microestructura voy a tener ahí, no la TTT. ¿Está bien? El ejemplo de la TTT con la velocidad crítica se da porque es bastante evidente y porque se está dando ese tema. Pero, por ejemplo, si yo sé que tengo una tasa de enfriamiento de 40 grados centígrados por segundo, yo voy a saber que tengo ferrita y perlita. ¿Está bien? No corté la vainita. ¿Correcto? Y estos gráficos además agregan acá, ponen, dicen, no sé, 60 y 40. O sea que voy a tener 60% de perlita, de ferrita, 40 de perlita. Cuando te acercás para este lado, la suma no te da 100. O sea, acá, en realidad el campo perlítico tendría que extenderse un poco más para acá, pero lo hice así para no extenderme tanto. Te da, no sé, 30, 68, el otro 2% es martensita. Del último número no te lo pone. ¿Está bien? De ahí proviene esa estructura. ¿Está respondida la pregunta? Sí. No, sí, aparte de sí, lo habíamos visto. ¿Lo vieron en CCT? No me acuerdo si dijo eso en CCT, pero algún que otro ejemplo cuando estábamos viendo había. Bueno, búsquenlo en la teoría y si tienen alguna duda vienen y consultan. Pasamos a tratamientos térmicos superficiales. ¿Cuál es el fin de un tratamiento térmico superficial? Incorporar en la superficie de las piezas de aleaciones ferrosas elementos como lo más habitual: carbono, nitrógeno, azufre, etc. ¿Sí? Muchas veces combinación, por ejemplo, la carbonitruración agrega 2 de esos 3 elementos que figuran ahí. Modificando de esta forma las propiedades en la superficie que contienen dicho elemento, o dichos elementos, y que el núcleo no contiene. ¿Está bien? Entonces se limitan los tratamientos térmicos superficiales, como le dice su nombre, a la superficie. ¿Qué es lo que puedo obtener? Superficies muy duras y resistentes al desgaste, núcleo muy tenaz para soportar impactos o grandes esfuerzos de deformación, ¿sí? Y mejora la resistencia a la fatiga. Esto es algo secundario de los tratamientos térmicos superficiales, que incorporan tensiones residuales de compresión en la superficie, y eso lo que hace es o evitar o retrasar la propagación de fisuras, ¿sí? Y por lo tanto aumenta o mejora la resistencia a la fatiga. Es algo secundario, no se busca con un tratamiento térmico superficial eso, pero bueno, se logra. El tratamiento que no es térmico, el tratamiento superficial que busca eso, título informativo también, se llama shot penning, ¿sí? Que es un chorreado masivo con granalla de acero. Ya lo van a ver. ¿Cuál es el mecanismo que, digamos, que rige a estos tratamientos térmicos? El mecanismo de difusión, ¿sí? Voy a tener siempre la temperatura vinculada. En esta parte vamos a ir rápido porque estoy seguro que esto lo tuvieron que ver. Esta sería la descomposición química para formar carburo de hierro, o sea, cementita. Así que voy a tener una atmósfera rica en algún elemento que yo quiera incorporar a mi material base, y temperatura y tiempo, ¿sí? Esas 3 variables. Uno de los tratamientos térmicos superficiales más conocidos, ¿cuál es? Que incorpora carbono a la superficie. El cementado. ¿Está bien? En el caso del cementado, lo que yo voy a buscar es aumentar el porcentaje de carbono de la superficie, en la superficie de mi material, pero no es que voy a aumentar el porcentaje de carbono y listo, ya está, lo saco y me queda con un porcentaje de carbono mayor en la periferia y en el núcleo no. No. Después de eso, tengo que aplicar un tratamiento que el que vimos antes, temple y revenido. ¿Sí? ¿Cómo debe ser la estructura correcta de una pieza a la cual se le aplicó un proceso de cementado? Si vemos una sección, ¿sí? Supongamos que esta es la superficie, es decir, de acá se le está incorporando carbono, y este es el núcleo.
tiene que presentar 3 etapas, ¿sí? Bien definidas. Vamos a dividir esto así. En la primera zona, ¿qué composición tengo que lograr? Técnico. El eutéctico. 0,8, 0,88, depende el que haya escrito el libro, digámoslo así. Tengo que lograr una composición eutéctica, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué microestructura voy a tener? Voy a tener ferrita, cementita, el eutéctico voy a tener, perlita, 100% perlita, eutectoide, perdón. ¿Está bien? Esto se replicaría para toda la sección. Cuando me voy adentrando en el material, entro en lo que se llama zona de transición, ¿sí? Ahí voy a tener que tener una transición entre la periferia, que voy a tener perlita, y el núcleo, que voy a tener mi material base, que sabemos que si estamos aplicando un proceso de cementado, ese material base va a ser de bajo contenido de carbono. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, voy a tener una estructura predominantemente ferrítica. Así que acá lo que voy a empezar a tener es perlita con algunos granos de ferrita. ¿Estamos de acuerdo? Y mientras más voy a hacer núcleo, cada vez voy a tener menos perlita y más ferrita. O sea que acá tendría una estructura predominantemente ferrítica. ¿Está bien? Esto es lo que yo tengo que lograr cuando hago un tratamiento térmico, termoquímico de cementado. Acá voy a tener perlita, acá voy a tener una estructura ferrítico-ferrítica y acá ferrítico-perlítica. No sé si se acuerdan, esto lo calculaban con la solución de la segunda ley de Fick, ¿sí? Y esto, así como está, con la ley de Harris. ¿Está bien? Lo de la ley de Fick, estudienlo, porque pero el primero no lo van a estudiar. se suele tomar. Bueno, ¿qué defectos, como no todo es color de rosa, si hacemos mal las cosas, pueden surgir los defectos que se denuncian acá? Cambios dimensionales. ¿Por qué puede haber cambios dimensionales? ¿Por qué se les ocurre? Porque se trabaja a temperatura de 900 grados. Como el coeficiente de difusión tiene que ser alto para agregar el carbono, las temperaturas también son muy altas y eso genera cambios dimensionales en las piezas, ¿sí? Lo cual tenemos que tener en cuenta. Fisuras superficiales, lo mismo. Fragilidad de la capa cementada. Esto generalmente se da por fallas en el seteo del tratamiento, ¿sí? Fragilidad del núcleo. Baja dureza superficial, eso se puede dar en el caso que estemos carburando en medio sólido. Si nos quedó destapada la pieza, no quedó bien, digamos, inmersa en el medio y quedó destapada alguna parte, esa parte no se va a cementar, por lo tanto va a quedar la superficie blanca, ¿sí? Cuando yo haga el tratamiento térmico posterior. Valores irregulares de dureza superficial, bajo presión de la capa cementada, esto si le pifiamos en el tiempo de mantenimiento, ¿sí? O en el potencial de carburación de la atmósfera, y valores irregulares de espesor de la capa cementada. Lo mismo, todos defectos que podemos encontrar, ya sea por mal seteo del horno o lo que sea. Vamos, una más, Rodri. ¿Quedó claro cementado? ¿Querés agregar algo, Rodri, de cementado? Sí, recuerden, después el cementado va al templo y revenir. O sea, lo que Importantísimo. nosotros vamos a auditar es lo que estaba recién explicando Germán, ¿sí? Si el cementado está bien realizado. Porque ¿qué pasaría si en vez de tener la estructura bien definida de perlita,
nosotros agregamos cada vez más porcentaje de carbono. ¿Qué estructura vamos a tener? Si agregamos más porcentaje de carbono que 0,8. Ya no vamos a ir hasta la parte. Exacto, bien. Perlita más cementita, como dice el compañero. Muy bien. Va a Entonces, si precipitar tenemos perlita cementita. y cementita, ¿qué vamos a tener? Un acero hiperprotectorio. El cual eso cuando nosotros lo templemos va a generar un defecto. ¿Por qué? Porque tenemos mucho porcentaje de carbono. ¿Está bien? Eso es lo que tendríamos no llegar nunca a tener perlita más cementita. ¿Está bien? Ahora igual vamos a ver alguna foto de eso. Nitrurado. Bueno, dejando de lado el cementado, vamos al nitrurado. Es un tratamiento térmico superficial en el que por absorción de nitrógeno se consiguen durezas superiores a las obtenidas con la cementación. ¿Sí? Cuando yo introduzco nitrógeno en el material, voy a formar nitruros. Generalmente se aplica en aceros que tienen aliantes de aluminio, cromo y molibdeno. Esos tres principalmente son los que tienen mayor afinidad, digámoslo así. Y tiene una particularidad. En el caso anterior nosotros realizábamos el tratamiento térmico de temple y revenido de forma posterior al de cementado, ¿sí? En este caso, cuando vamos a nitrurar, la pieza tiene que estar previamente templada y revenida, ¿sí? Porque la incorporación de nitrógeno se da de manera mucho más eficaz con estructuras martensíticas. ¿Está bien? Por eso dice que las piezas son templadas y revenidas antes de la nitruración, para que el núcleo también sea capaz de resistir las presiones que le transmitirá la capa exterior dura. Eso también. Bueno, lo que dijimos recién. Si tuviéramos ferrita en la capa exterior, produciría que se puede llegar a descascarar la capa nitrurada. Por eso siempre la pieza, antes de la nitruración, tiene que estar templada y revenida. Las temperaturas del nitrurado son mucho más bajas, por lo tanto va a hacer que muchos de los problemas que teníamos con la cementación, como pueden ser las distorsiones, fisuras, etc., se eliminen, ¿sí? Porque estamos manejando temperaturas más bajas durante el tratamiento. Bueno, esta es también la formulación química, cómo se va a descomponer el amoníaco, el nitrógeno, hidrógeno. El hidrógeno, recuerden que no se puede ventear, hay que combustionarlo al lado del autoclave. Y como dice acá, dado las relativamente bajas temperaturas del tratamiento térmico, no hay aumento de tamaño de grano y tampoco se modifican las características que se han obtenido previamente en el núcleo por temple y revenido. O sea que es un tratamiento muy bueno. Quizás puede llegar a ser un poco más caro que el cementado. Mucho. Por lo tanto, tiene aplicaciones más limitadas en el sentido de que hay que hacer alguna cuenta más económica, ¿sí? No se aplica a cualquier material, ¿está bien? Y por otra cuestión, lo que les dije antes, acá está, se combina con aluminio, cromo, molibdeno, hierro. El hecho de que se combine con hierro no es bueno, ¿sí? Los nitruros de ferrosos no son buenos para la pieza, producen fragilidad. Este es un SAE 8620, ahí lo que estamos viendo es un metal base. Esta es la segunda parte, muchachos, del trabajo práctico, ¿sí? ¿Qué fases y qué microconstituyentes vemos acá? Perlita. Perlita, perlita. ¿Ven algo más que les llama la atención por esta parte? ¿Estructura en banda? Una leve estructura en banda, ¿sí? No está tan generalizada la estructura en banda, pero tiene. Acá hay una banda bastante clara de ferrita. Acá tenemos una banda de perlita. ¿Sí? Eso lo tienen que poner también. O sea, esta micrografía está sacada antes de que el material entre a un proceso de cementado. ¿Está bien? A esto se le va a aplicar el siguiente proceso. Tenemos una más. Un cementado. ¿Sí? En base a esto,
que vimos recién. ¿Cuál creen ustedes que es la superficie y cuál creen que es el núcleo de la pieza? ¿Superficie? ¿Acá o allá? Acá la superficie. Por lo tanto, allá es el núcleo. Entonces, ¿el cementado puede solucionar las estructuras blandas? No, son dos cosas distintas. Estructura en banda es estructura en banda, el cementado, tratamiento termoquímico. No, para eliminar la estructura en banda hay que hacer un normalizado. Pero en ese caso, obviamente, se ve una pequeña estructura en banda que está bueno que lo pongan en el informe, pero no hace absolutamente nada. Fíjense que una vez que se incorporó carbono, se eliminó. Y si ven acá, se cumple lo que dijimos antes. Tenemos la zona perlítica, una zona de transición donde empieza a haber ya más granos de ferrita y, digamos, el material base donde es predominantemente ferrítico. ¿Sí? Por lo tanto, ¿esto está bien o está mal? Lo que nosotros obtuvimos después del cementado, ¿está bien? Sí, está bien. Está bien, correcto. Fíjense que el primero tiene la misma cantidad, la misma cantidad está tomada con la misma cantidad de aumentos, o sea, bueno, ahí tenemos la escala 100 y acá también, o sea, está la misma foto, está bien en el mismo lugar. Ahora lo que hacemos es magnificar un poco la foto, ¿no? Acá aumentamos los aumentos y ¿qué logramos resolver? ¿Qué estructura? ¿Qué estructura es esta? Perlita. Se ve las láminas ferrita y cementita. ¿Está bien? Estamos resolviendo la estructura laminar de la perlita. No tiene ninguna heterogeneidad, no tiene nada raro, así que es una estructura deseable. 100% eutéctica, como dijimos. ¿Está bien? Bien. ¿Qué sucedió acá? SAE 8620, cementado. ¿Esto qué es? Esto. ¿Correcto? Perlita, perfecto. Perlita. ¿Y esto blanco? ¿Correcto? ¿Cómo? ¿Correcto? Cementita. Estamos en hipereutectoide. Fíjense que en los aceros hipereutectoides la cementita precipita como una red que rodea los granos perlíticos. ¿Sí? Es todo un continuo. Eso produce fragilidad. Eso produce fragilidad, exactamente. Ese continuo de cementita, al ser un intermetálico tan duro y frágil, me termina fragilizando toda la estructura. ¿Sí? Esto es típico de los hipereutectoides, pero bueno, tiene esa particularidad. ¿Esto está bien o está mal? Está mal, es hipereutectoide. Exactamente. Yo no tengo que llegar a esto, que es lo que había dicho Rodrigo. Yo tengo que tener perlita y acá estoy teniendo perlita más cementita. ¿Sí? Esto está mal. Cuando yo vaya a templar, después del cementado, me va a dar un temple, por más de que el temple esté bien hecho, todos los parámetros estén bien, el resultado que yo voy a obtener no va a ser el deseado. ¿Sí? Fase, microconstituyente, todo, muchachos, acá. ¿Se entendió eso? SAE 8620, cementado. Acá nos alejamos, ¿sí? En vez de aumentar los aumentos, lo estamos viendo más de lejos. Esto es lo que vimos recién, ¿estamos de acuerdo? Esto es perlita y esto la red de cementita. ¿Qué observan acá? Esto les digo yo que es luxite o baquelita, ¿sí? Parte de la probeta que no nos interesa. Esta es la superficie de nuestra pieza. ¿Y acá qué se observa? Acá me dicen que no hay zona de transición. Es ferrita y que está descarburada. Perfecto. Esto es solución sólida alfa.
¿esto está bien o esto está mal? Está mal. Como nosotros sabemos que después del cementado tenemos que aplicar un tratamiento térmico de temple, ¿qué va a suceder si yo templo esa pieza así como está? La saco de la cementación, voy y la templo. Es ferrita. Mi contenido de carbono acá, ¿cómo es? ¿Alto o bajo? Muy bajo, todo ferrita. Entonces, los resultados que yo puedo obtener de templar esta pieza son muy malos. Vamos a tener una superficie con una dureza y un núcleo con una dureza muchísimo superior, muchas veces superior. Eso me va a producir que se me desprenda la capa cementada, ¿sí? Y que ante cualquier presión, si esto es un órgano de máquina, cualquier tipo de solicitud a la compresión se va a descascarar, se va a empezar a picar, a saltar, ¿sí? Entonces, esto yo no lo puedo continuar, no puedo seguir con un temple y un revenido, ¿sí? Se descarta. ¿Está bien? ¿Por qué pudo haber sucedido esto? Lo mismo que decimos siempre. Estuvo mal realizado el cementado, ya sea porque la pieza quedó sin cubrir, en el caso de que sea un medio sólido, o los parámetros de la atmósfera estaban mal estipulados, ¿sí? Mucho tiempo de exposición a la temperatura, etc. ¿Alguna consulta con eso? Estamos viendo lo mismo, hicimos un zoom, ¿sí? Con más aumentos. Fíjense que no solo la superficie está descarburada, sino que también presenta óxido, ¿sí? Lo cual es bastante típico. No sé si se acuerdan cuando hicimos Yomini, ¿sí? Toda la cantidad de laminilla que tenía la probeta, que la habíamos dejado en el horno, como desde las 6 de la tarde. Después de óxido encontramos alfa, ¿sí? Y por supuesto nosotros vamos a tener presencia de cementita. Y después viene la perlita, ¿sí? Eso sería una ampliación de lo que habíamos visto antes. Por supuesto que indeseable completamente. ¿Está bien? Esa pieza hay que descartarla. ¿Ponemos lo mismo para las dos imágenes o ponemos una sola? No, hay que poner todas. Ir escribiendo todo. Sí, hay que escribir todo. Sí, todo lo que podés se poner microconstituyentes y faz. ¿Sí? eso de lo explicado. Acá, ¿qué microconstituyentes tenés? Ferrita y la parte oscura, ferrita. Y Cementita. Cementita. ¿Está bien? Y fases, dos, cementita y ferrita. ¿Está bien? Y en la otra pongo Y en la otra está todo identificado, así que. en la otra ya identificado, está todo tendrías todo identificado. Pero lo tenés que poner. ¿Está bien? ¿Por qué está identificado? Para que ustedes lo puedan observar bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Bueno, acá hay otra pregunta. Ahora ya está. Sí. Bueno, acá tenemos El mismo, ¿no? la misma, pero tiene una particularidad. Primero que está templada, ¿sí? Como dice en el título. Y segundo que ya apareció, lo que habíamos hablado al principio, eso es austenita retenida, ¿sí? En el seno de la martensita. ¿Está bien? Entonces vamos a tener martensita, precipitado de cementita y austenita retenida. Acá, a pensar, fases y microconstituyentes. Es sencillo, véanlo ustedes, así ya con eso lo van a fijar bien cuáles son las fases y cuáles son los microconstituyentes que tienen presentes acá. ¿Sí? Una más. Ya terminamos, chicos. Acero martensítico nitrurado. Acuérdense lo que habíamos dicho, antes de nitrurar, la estructura tenía que ser martensítica y revenida. Nosotros acá en el laboratorio, no sé si tenemos, Rodri, alguna probeta nitrurada. Tenemos, pero no salen buenas fotos. Es muy Difícil sacar difícil, la preparación de la probeta es muy dura, la capa nitrurada es muy dura, entonces generalmente los pulidos se hacen con cubas electrolíticas, ¿sí? No con paño, como hacemos nosotros habitualmente. Por eso no tenemos tantas probetas nitruradas.
lo que tienen que colocar acá, lo mismo que vimos antes, en este caso martesita revenida. Chao, buenas noches. La capa nitrurada, Y nada más. no mucho más. Obviamente si este tratamiento térmico está bien realizado. Sí. Ayer preguntó un compañero de ustedes cómo podía saber qué tipo de nitruro se formó. Eso, no sé si vos lo habías visto, Rodri, que en algún lugar en vivo y en directo. Lo vi, la Ahí. sonda era. Hay microscopios de barrido electrónico que tienen una sonda que te permiten, vamos a decirlo así, chispear la capa nitrurada y te da la composición química. Entonces yo sabría qué tipo de nitruro se me está formando en la capa nitrurada. ¿Sí? Eso ya sería algo más de investigación. ¿Quedó claro lo que tiene que poner en esta? Listo. Y la última, antes que se vaya. Ah, Lo mismo que vimos antes, una superficie de carburada. Esto es un bulón. ¿Sí? Este es el filete de la rosca. Y bueno, esto también es una estructura indeseable. Hubo pérdida, difusión de carbono a la atmósfera. Entonces nos termina generando una estructura ferrítica. ¿Sí? En términos de dureza, se imaginarán que cae. Disminuye mucho la dureza, por lo tanto, cuando la unión atornillada empieza a trabajar, va a fallar. ¿Está bien? Este sería un corte transversal del filete. Por eso se ve también medio curvo, porque bueno, justamente la forma que tiene el filete. Así que acá tiene que también. En este caso no está bien definida la parte interior, pero esto sí sabemos que es ferrita. ¿Sí? Lo tienen que colocar. Creo que estamos. chicos, ¿Alguna consulta? Ahora vamos a pasar al microscopio a observar lo que yo le había mostrado. ¿Estás filmando? Sí. Para eso vamos a moverla. Ah, ya está. Ahí se fue para cualquier lado. Sí, sí. No, no. ¿Vos ya viste? No. Vamos a dejar al compañero. Pará. Bueno, Está grabando. ahí está. A ver, vamos. Ahí se ve, mira. Y todo esto tiene óxidos ahí arriba. Eso falta de pulido. Sí, y ahí ya. Vamos ahí. Más óxido. Sí, pero se ve, ¿ves? La capa ahí está. Toda esta estructura ya es martensítica, ahí ya empieza la parte rojiza, es la zona de transición, y acá ya es el material base. Bastante bien se ve, ¿eh? Y eso que la pulí así nomás. El ataque recién antes de arrancar, pero hay que seguirle dando un poco más para sacarle todos estos óxidos. Claro, sí. Pero no pasa nada porque no podemos observar. Para entender lo que hace el tratamiento térmico, ¿no? Bien. Bueno, perfecto.